Bienvenidos a esta presentación de comparación de medias entre dos grupos. Bien, veamos que en esta ocasión el planteamiento es el siguiente. Estamos comparando medias, la media o el promedio de comparación de un estimador de una variable en un grupo con respecto a la media o promedio de la variable analizada en un segundo grupo. Y el supuesto a analizar acá es que existen diferencias en las medias analizadas en un grupo con respecto al otro. Si a nivel de la muestra estas diferencias son evidentes o se pueden verificar a través de la medición, la pregunta que nos nace es ¿cuál es la probabilidad de que estas diferencias se muestren también en la población de la cual hemos seleccionado esta muestra representativa? Pues bien, este es el procedimiento de inferencia que estaremos desarrollando en esta presentación. Para ello, nuevamente estaremos utilizando el test de la TD-Student. En este caso nos sirve para cuando tenemos dos muestras independientes. Es decir, cuando estamos analizando el comportamiento de media entre dos grupos totalmente, en este caso, independientes. Es decir, que la medición en uno de los grupos no supedita los resultados de la medición en un segundo grupo. Si logramos verificar esta situación, pues entonces decimos que las observaciones de un grupo con respecto a otro son independientes. No es el caso, por ejemplo, cuando estamos analizando el efecto de un fármaco eh, en mismos grupos de personas, pero estamos aplicando en un momento en el mismo grupo y en un segundo momento, digamos, concluyendo la terapia del primer fármaco, le administramos nuevamente al mismo grupo un segundo fármaco. En este sentido, pues, que te apliquen probablemente un fármaco u otro en primera instancia puede modificar la actividad o la función orgánica para la depuración y el metabolismo del segundo fármaco. En ese sentido, pues, la respuesta del organismo y los resultados para el segundo fármaco pueden estar supeditados, digamos, al antecedente de exposición del primero. En este caso, si eso se verifica, no podríamos hablar de resultados independientes. Pues bien, veamos algunos atributos de la TD-Student. En este caso, siempre decimos que es parecida a la normal y la sustituye cuando en determinadas situaciones. Una de ellas es cuando no conocemos la desviación estándar de la poblacional, es decir, el valor del parámetro de desviación estándar. Y hay que recurrir a la estimación de la desviación estándar de la propia muestra para generar las estimaciones. Es decir, cuando no conocemos el valor poblacional de desviación estándar y vamos a hacer cálculos a partir de la media de nuestras desviaciones estándar calculadas en la muestra, es preferible entonces, se recomienda siempre utilizar mejor la TD-Student a la distribución normal o el parámetro Z de distribución normal. A medida que la muestra es mayor que 100, el valor de la TD-Student equivale al valor de la normal. Por tanto, también podríamos estar utilizando la TD-Student no solamente cuando las muestras son pequeñas, sino también cuando las muestras son grandes. Porque en muestras grandes el valor de la TD-Student tiende a ser muy similar, igual, prácticamente igual de la normal, en este caso al valor Z. Su estimación tiene en cuenta el tamaño de muestra. Cuando se compara una muestra, pues los grados de libertad serán el tamaño de muestra menos 1. Cuando se están comparando dos grupos, los grados de libertad se calculan o son igual a la sumatoria del tamaño de ambos grupos menos 2. Es decir, restar siempre a la sumatoria del tamaño de todos los grupos, se le restará el número, un número correspondiente al número de grupos que se están analizando. Veamos una de las situaciones más habitual de utilización, que es la comparación de dos medias. En este caso, ya habíamos visto en el ejercicio anterior que podíamos utilizar también TD-Student para la estimación de una media.
pero bueno, es muy frecuente también poderlo utilizar para cuando estamos comparando medias entre dos grupos. En este caso, grupos, ya habíamos dicho, independientes y mutuamente excluyentes, es decir, eh, si perteneces a un grupo, no perteneces al mismo tiempo al segundo grupo. La probabilidad de pertenecer a un grupo en este caso, de pertenecer a un grupo u otro es mutuamente excluyente. O somos de un grupo o somos del otro, ¿no? En este caso tenemos dos grupos de personas como que están sometidas a diferentes tipos de exposición. Un grupo sometido a los efectos de la dieta 1 y un segundo grupo sometido a los efectos de la dieta 2. Y lo que se está verificando como efectos son los cambios de peso tanto con la dieta 1 como en la dieta 2. La pregunta de investigación es si las diferencias o si los cambios de pesos presentados en las personas con dieta 1 son diferentes a los cambios presentados por las personas que siguieron la dieta número 2. El problema se resuelve aplicando la siguiente expresión. Vamos a calcular el valor de probabilidad, el valor de la T de student, el cual va a ser igual a la diferencia de medias observadas en cada uno de los grupos, promedio o media del grupo 1 menos promedio de media del grupo 2, entre el error estándar de la diferencia de medias. El error estándar de diferencia de medias, que es también conocido también, que representa la variabilidad biológica esperada. Entonces, si ustedes ven y analizamos la fórmula, vemos que este error estándar de la media, que nos representa la variabilidad biológica esperada, este, eh, eh, genera, digamos, un punto de comparación interesante a lo que pasará en el numerador, que es la diferencia de media. Si la diferencia de medias es muy pequeña, lo que tendremos es que explicará muy poco en relación a la variabilidad biológica que se espera de este fenómeno que estamos analizando. Entonces serán solamente estadísticamente significativas aquellas diferencias de medias que expliquen mucho más variabilidad que la que explique la variabilidad biológica esperada, que está representada por el error estándar de la media. Entonces, eso es lo que estamos analizando con esta fórmula. ¿En qué medida esa diferencia de medias que estamos estimando son más grandes, es más grande que la diferencia que explica la variabilidad biológica del fenómeno que estamos analizando? En esencia, eso es lo que está midiendo con esta fórmula. Pues bien, nuevamente mi insistencia. Aquí lo interesante es hacer una buena utilización de los árboles de decisiones para el cálculo y selección de los test estadísticos a utilizar. En este caso estamos analizando muestras independientes, donde estamos comparando dos grupos, en este caso grupos categóricos, dieta 1 y dieta 2, como en el ejemplo, y lo que hay que verificar, una vez que verificamos que sean independientes los resultados de un grupo con respecto al otro, es el tamaño de la muestra. Acá me faltó nada más. Vamos a corregirlo. Esto lleva este conector. Vean nuevamente. Paso número 1, verificar el tamaño de la muestra. ¿Para qué? Para ver si podemos asumir la normalidad o no de los estimadores muestrales que estamos analizando. Si el tamaño de la muestra de cada uno de los grupos comparados es mayor que 30, es decir, N1 es mayor que 30 y N2 es mayor o igual que 30, entonces podemos asumir normalidad. Si una de las observaciones, uno de los grupos analizados, ya sea N1 o N2, es menor a 30 o ambos grupos son menor a 30, entonces habría la necesidad
de verificar si la distribución de los estimadores sigue en una normal. Entonces tendríamos que aplicar test de normalidad. En caso de que los test de normalidad nos digan que no siguen una distribución normal, es posible aplicar transformaciones logarítmicas, por ejemplo, a los valores para ver y forzar, digamos, la generación de normalidad. Si aún así no nos sale con los test de normalidad que las distribuciones muestrales sigan una distribución normal, entonces no podríamos aplicar los test que sí eh, requieren eh, normalidad para poder aplicarse, por lo cual la alternativa que tendríamos es asumir que no hay normalidad y resolver la diferencia de media a través del test de la U de Mann-Whitney para diferencias de medias. En caso de que sí pudiéramos asumir normalidad, ya sea porque tiene un tamaño suficiente o porque los test estadísticos así lo verifican, entonces deberíamos proseguir haciendo un test de comparación de homogeneidad de las varianzas. Es decir, aquí interesa no solamente el tamaño de muestra y verificar normalidad, sino que además que las varianzas sean similares. Si las varianzas son similares, y lo certifica así el test de Leven u otros test de homogeneidad de varianza, en el caso de que verifique que las varianzas son homogéneas, entonces produciríamos a la estimación de la varianza conjunta y resolver la comparación de medias a través de la test de Student. En caso de que el test de Leven o cualquier otro test de diferencia de varianzas o de comparación de varianzas nos diga que las varianzas no son iguales, no son homogéneas, no podríamos aplicar la T de Student, sino que tendríamos que aplicar una T para varianzas desiguales. Y ese test tiene el nombre de test de Welch para diferencias de medias. Ahora, lo interesante de esto, bueno, es que cada uno de estos tests, ya sea la test de Mann-Whitney, el test de varianza, test de Welch o el test de Student para diferencias de media, entonces ven que tiene una serie de prerequisitos o requisitos indispensables para aplicación. Y cada uno es necesario interpretarlo, digamos, a la luz del conocimiento de cada uno de estos criterios, de que si se cumplen o no. Veamos entonces que la aplicación del test de la TD Student para dos medias requiere de dos prerequisitos fundamentales. Uno, la normalidad, ¿no?, de los estimadores muestrales que estamos analizando, en este caso de las medias comparadas. ¿Cómo podemos asumir que hay normalidad? Bueno, si verificamos que los tamaños muestrales en cada grupo son mayores a 30. O a través de la aplicación de test de normalidad. Hay varios test de normalidad. Shapiro-Wilks o Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lillier-Force. Todos estos tests parten de la hipótesis nula de que la distribución de medias muestrales sigue en una distribución normal o son iguales a la distribución normal, y la hipótesis alternativa que la distribución de medias muestrales del estimador analizado no sigue una distribución normal. También requiere como prerequisito verificar la homogeneidad de varianza, llamada también homocedasticidad. Para ello podemos utilizar la prueba F o cociente de varianzas y otros test también que analizan la homocedasticidad, como el test de Leven, test de Bartlett, entre otros. También parten de hipótesis nula que las varianzas son iguales y como hipótesis alternativa que las varianzas son diferentes. Veamos un ejemplo para ver cómo resolvemos este nivel de complejidad de análisis de comparación de medias.
Estamos comparando los kilogramos de pesos adelgazados entre personas participantes en un estudio en el cual se comparan dos regímenes dietéticos, dieta 1 y dieta 2. Haremos uso del programa EpiInfo y la base de datos de la investigación para identificar si existen diferencias estadísticamente significativas en las cantidades promedio de pesos perdidos entre ambos grupos de comparación. Entonces vean, este es un tipo de aplicación muy común del test de Student para comparación de dos medias. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es abrir nuestro EpiInfo. Yo en este caso lo haré con el Visual Dashboard. Les compartiré también la base de datos para que ustedes puedan hacer por su cuenta también este mismo ejercicio, lo practiquen, ¿no? Practiquen la utilización de esta herramienta que es tan interesante. En el Visual Dashboard damos en la flecha para seleccionar nuestra base de datos. En este caso yo lo tengo en un Excel 2003 y lo tengo ubicado en el escritorio. Entonces busco el escritorio y acá está, base de datos dietas. Lo abro, le doy OK y solamente tiene una hoja que es la base de datos de dietas. Espero que abra y que reconozca la base de datos. Tiene 30 registros. Lo primero que hago con clic derecho en Add Analysis Gadget es generar una lista de las variables. Y vean, tengo tres variables: dieta, la identificación de cada una de las personas y la cantidad de kilogramos que se redujeron en el tiempo que duró el estudio. Vamos a generar estadísticos descriptivos para cada una de estas variables. Por lo menos para la variable dieta, recuerden, tengo nada más dos opciones acá. Voy a darle frecuencia. Dieta 1, 19 casos y dieta 2, 11 casos. Algo que me interesa para facilitar la comprensión de la lectura, voy a recodificar los valores. Voy a generar una nueva variable llamada dieta. Se llamará dieta recodificada. La opción de salida será de texto. Entonces generaré un intervalo. Vean que los valores son de dieta 1 y dieta 2. Entonces pondré desde low value hasta 1.1, pondré dieta 1. Y de 1.9 a 2 al valor más alto le pondré dieta 2. Daré OK. Y ahora generaré nuevamente un análisis de frecuencia, pero en este caso para la variable que acabo de recodificar. Tengo dieta 1 y dieta 2. 19 registros en dieta 1 y 11 registros en dieta número 2. Pues bien, ahora lo que me interesa es generar un análisis de la variable kilogramos reducidos. En este caso es una variable continua. Generaré el análisis a través de la opción o del comando mins de reducción de kilogramos. Y vean ustedes lo que tengo: el grupo en general, tengo una reducción promedio de 18 kilos, siendo la mínima de 2 kilos y la máxima reportada de 38. Ahora, lo que quiero analizar es que si existen diferencias estadísticamente significativas entre la pérdida de kilogramos reportada en un grupo con respecto a otro. Entonces, para eso lo que quiero primero es analizar la pérdida de reducción de kilogramos entre ambos grupos. Veamos cómo lo podemos hacer. Para eso vamos a Add Analysis Gadget
le damos nuevamente means, la variable principal en este caso es reducción de kilogramos, y en opciones avanzadas ponemos que nos genere una tabla eh, donde nos tabule los datos para las categorías contenidas en la variable dieta, en este caso dieta recodificada. Damos acá de que genere los estadísticos de ANOVA y vean ustedes. Nos dice que en el grupo 1, que son las 19 observaciones, la media de reducción de peso fue de 18,57 y en el grupo 2 de 17,54, con una mínima de reducción de 2 en el primer grupo y de 4 en el segundo grupo, y de máximo de 38 en el primer grupo y de máximo de 33 kilogramos en el segundo grupo. Nos da también los valores de las desviaciones estándar, 9,26 en el primer grupo y 8,43 en el segundo. Entonces vean, primero nos genera una tabla de test, del t-test, donde nos pone la diferencia de medias entre un grupo y otro, que es de 1,03. Entonces, lo que ven ustedes es que la pérdida promedio fue mayor en el grupo que hizo la dieta 1 que en el grupo que hizo la dieta 2. Pero esto pasó en la muestra. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra también en la población general? Entonces, para yo analizar los resultados del test, primero tengo que verificar los criterios de aplicación del test. El primer criterio, habíamos dicho, era la normalidad de los valores. Vean, tanto el primer grupo como el segundo grupo son menores de 30. Una de las limitantes que tendrá EpiInfo en este sentido es que no nos genera estadísticos de análisis de normalidad, en este caso. Por lo cual, es importante que si vas a hacer este tipo de estadísticos, pues tengas a la mano otro software de gestión de bases de datos, como puede ser SPSS, STAT y demás, con el cual puedas complementar los análisis. En este caso, yo lo he hecho previamente con el SPSS y me ha generado, digamos, estos resultados, ¿no? Se le aplica el test de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, test de normalidad, a los resultados de cada uno de los grupos, a los del grupo de dieta 1 y grupo de dieta 2. En este caso estoy analizando reducción de peso. Vean, para los test de normalidad, lo que plantean los test como hipótesis nula es que la distribución muestral de estimador sigue una distribución normal. Y la hipótesis alternativa es que no siguen una distribución normal. En este caso, en ninguno de los dos test, aquí donde dice SIG, que es la significancia estadística, vean, todas son mayores a 0.05, es decir, no identifican diferencias estadísticamente significativas ni en los valores de reducción de peso del grupo 1 ni en los valores de reducción de peso en el grupo 2. El Shapiro-Wilk también genera valores P de significancia estadística muy superiores al punto de corte de P 0,05. Por tanto, la conclusión es que no encontramos evidencia estadísticamente significativa para asumir que las distribuciones muestrales del estimador, en este caso de medias de reducción de peso, sean diferentes, no posean una distribución normal. No podemos rechazar hipótesis nula. Por lo tanto, asumimos que tienen una distribución normal. Ok, entonces, vean, asumimos que tienen entonces una distribución normal, sí. Entonces lo que hay que comprobar ahora es el segundo paso. Si tienen homogeneidad o si existe homocedasticidad de las varianzas. Es decir, hay que aplicar un test de homocedasticidad o de igualdad de varianzas. En este caso, EpiInfo nos regala el análisis de varianza a través del test de Bartlett.
Vean ustedes Bartlett Test para identificar diferencias de varianzas poblacionales en las muestras. En este caso, los test de comparación de varianzas o de comprobación de homocedasticidad, nuevamente, nos proponen como hipótesis nula que las varianzas comparadas son iguales y como hipótesis alternativa que las varianzas comparadas son diferentes. Si ustedes ven el test de Bartlett, nos da una P de 0.7, por lo cual decimos que no existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar hipótesis nulas. Por lo tanto, asumimos que las varianzas son iguales. Perfecto. Entonces, vean, vamos progresando en el árbol de decisión. Entonces, asumimos que hay homocedasticidad. Entonces, procedemos a estimar la varianza conjunta y analizar los resultados del test de Student para diferencias de medias. La idea es, si pudimos comprobar homocedasticidad, es posible entonces interpretar los valores de la T de Student de diferencia de dos medias. Y eso está acá. Aquí está el test de T de Student. Y el valor de probabilidad es cuando las varianzas son iguales, vean, es de 0.7. Es decir, ¿qué es lo que está proponiendo o qué es lo que compara el test de T Student? De hipótesis nula nos trae que las medias son iguales, es decir, que no existe diferencia de medias. Como hipótesis alternativa nos propone de que las medias son diferentes, es decir, que sí existen una diferencia de medias. En este caso, con una P de 0.7, vean, la P es mayor de 0,05, por tanto no puedo rechazar hipótesis nula, con lo cual concluyo que si bien en mi muestra se presenta una mínima diferencia de el promedio de reducción de kilogramos entre la dieta 1 y la dieta 2, no existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que estas diferencias se presentarán en la población general. Si todos se sometieran si parte de la población general de donde salte esta media se propusiera seguir la dieta 1 y la otra la dieta 2. Es decir, no encuentro evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la dieta 1 produzca una mayor o menor reducción de peso en comparación a la dieta 2. Ambos regímenes dietéticos producen, puedo afirmar entonces, no encuentro evidencia estadísticamente significativa para afirmar de que estos regímenes dietéticos produzcan efectos diferentes. Al menos con este estudio no encontré evidencia estadísticamente significativa para afirmar que uno de estos regímenes dietéticos sea mejor que el otro para reducir peso. ¿De acuerdo? Entonces, vean, entonces, EpiInfo nos genera una gran cantidad de material y una gran cantidad de estadísticos. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, para eso tenemos nuestro árbol de decisiones. Si no hubiéramos podido confirmar o no hubiéramos encontrado, digamos, criterios para asumir que existe homocedasticidad o homogeneidad de varianza, hubiéramos concluido entonces que las varianzas son diferentes y vean, hubiéramos tenido que utilizar el test T para varianzas desiguales o test de Welch. Ese es aquí, ese es el que está acá. Para varianzas diferentes. Vean usted, la P tiene alguna diferencia, pero bueno, eso es porque se asume que las varianzas son diferentes. Pero vean entonces cómo a partir de este árbol de problemas se me simplifica identificar cuál es el test que tendría que estar analizando.
Si no hubiera podido incluso verificar normalidad, ya me hubiera olvidado de todo lo demás y directamente hubiera pasado a interpretarlo a través de la test de Mann-Whitney. ¿Eso dónde está? Pues directamente hubiera venido hasta acá, donde está test de Mann-Whitney, y vean, también tiene como valor P un punto de corte que nos hace, digamos, concluir que las diferencias de media no son estadísticamente significativas para ambos procedimientos. Pero bueno, en este caso sería incorrecto analizar la información con este test. ¿Por qué? Porque sí podemos comprobar normalidad, sí podemos comprobar homocelasticidad de varianza, por tanto, el test que genera mejor interpretación de los resultados en ese caso es el test de Student para diferencia de medias con varianzas iguales. Por tanto, este es el valor P, el valor, digamos, de probabilidad calculado para el estadístico. En este caso no es estadísticamente significativo. Pues bien, espero que este material les sirva de referencia y lo puedan consultar aquellas personas que decidan dentro de su trabajo pues utilizar estimaciones o test de diferencias de media como parte de los procedimientos estadísticos de análisis para verificar resultados de una intervención o resultados en su investigación o fuerza de asociación entre una variable dicotómica, digamos, con un factor, en este caso de daño o de efecto, que midan de forma cuantitativa. Hasta la próxima.